Reforma laboral, el fin de los privilegios. Mientras la Argentina exige un cambio profundo, hay quienes todavía se aferran a un sistema que ya no funciona. Sindicatos eternos, convenios del siglo pasado, líderes gremiales que viven del trabajo ajeno. Y una oposición que, en lugar de pensar en el futuro, defiende los privilegios del pasado. En este episodio, analizamos cómo el gobierno, con la firmeza de ministros como Luis Petri, impulsa una reforma laboral histórica. Mientras los de siempre patalean, no porque no entiendan el cambio, sino porque saben que este cambio los deja sin poder. Al ministro de Defensa de la Nación, diputado electo, además, Luis Petri, gracias por venir a TN. No, gracias a vos, Franco. Gracias por acompañarnos. Bueno, recién describía cierta tranquilidad, porque digo, el gobierno puede hacer mil cosas y contar un montón de cosas siempre y cuando haya esa tranquilidad económica o cambiaria, ¿no? Si es un caos... Bueno, esa tranquilidad que definitivamente se consiguió a partir del 26 de octubre. Me parece que hay un antes y un después, sí, es una bisagra. No hay duda. Y vos fíjate que las redes muchas veces son muy graciosas, pero además son muy elocuentes. Hoy publicaba alguien en las redes algo que, a ver si la cámara me lo toma. Sí. Fíjense esto, a ver, director, ahí. Dice riesgo Cuca. Riesgo Cuca, 622, 38.8 en 10 días, el valor más bajo en 10 meses, gráfico pre y post elecciones. Estas fueron las elecciones del 26 de octubre y por eso la importancia, y por eso nosotros decíamos... Cambió, bajó el riesgo país. Pero por supuesto bajó en un 40%. ¿Por qué? Porque esa inestabilidad que existía, esa incertidumbre, era respecto de si la ciudadanía iba a acompañar. Y la ciudadanía abrazó y acompañó en las urnas el proyecto del presidente Javier Milei, y a partir de allí la tranquilidad. Ahí lo estamos mostrando, el gráfico. Obviamente, bastante elocuente, muy buena la foto ahí. Sí, claro. Sí. Por supuesto que nosotros somos conscientes que falta mucho, que ahora la economía se tiene que volver a encender y tiene que crecer como creció en el primer trimestre del 2025, y producto de este Congreso tirapiedras y producto de un kirchnerismo que iba a la carrera intentando voltear al gobierno, porque hay que decirlo con todas las letras. Desde el 10 de diciembre el kirchnerismo trabaja para voltear al gobierno. Entonces, ¿y crees que eso va a seguir pasando en el 2026? Yo lo que creo es que ahora cambió una de las variables de la ecuación, y es que ahora vamos a tener una representación política en el Congreso de la Nación que no tuvimos en el 2023 y que es clave esa representación política para garantizar, por ejemplo, que no tumben el programa económico, que el Congreso de la Nación, que la oposición no quiera transformarse en ministro de Economía. No, porque es una barbaridad. Te iba a decir lo mismo, en el 2027 hay elecciones de nuevo, y entonces uno se pregunta qué hay que volver a esperar a que de nuevo tengamos riesgo de vuelta en el 2027. La diferencia es que vos tenés un presidente que fue electo en el 2023 por una abrumadora mayoría de argentinas, que fue confirmado en esta elección, y tenés un Congreso que hoy va a ser conteste con las políticas del gobierno. No va a buscar sesión tras sesión romper el equilibrio o el superávit fiscal y generar déficit en el plan económico, como lo intentó durante todo el 2025 la oposición, con leyes que en apariencia eran buenas, eran causas nobles, pero que en definitiva lo único que hacían era romper el superávit y volver o intentar hacernos volver a repetir las fórmulas del pasado. Esto es, o emitir más y generar inflación, o subir impuestos y elevar la presión impositiva, o tomar deuda. Ninguna de esas tres posibilidades es admitida por este equipo económico y por el presidente. Este año perdieron mucho las votaciones en senadores, en diputados. Fue tremendo eso. ¿Crees que eso a partir del 10 de diciembre cambia? Vos vas a estar ahí además. Y además quiero preguntarte, ¿vas a ser jefe de bloque, por ejemplo? ¿Eso está pensado, está charlado? No, ya están definidas las autoridades de Cámara y bloque. Yo voy a acompañar desde la banca, pero me parece que es muy importante el trabajo que tenemos que hacer todos los legisladores que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre, fundamentalmente para apoyar al gobierno desde la banca, hablando en cada uno de los temas. Se viene una agenda muy importante. Mostremos la composición de la Cámara. Extraordinaria. Luis habla. Gabriel Bornoloni va a ser el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Martín Menem seguramente va a ser el presidente. Ahora lo tiene que elegir todo el cuerpo, pero seguramente lo vamos a proponer como presidente de la Cámara. Y nosotros defendiendo... vos pensás que van a ingresar 64 diputados nuevos. Y esto va a permitir, entre otros casos, posibilitar
discusiones que antes estaban totalmente De ese obturadas. color violeta que estamos mostrando en pantalla, ¿quién más te acompaña? Los de azul no acompañan, ¿no? No, los de azul siempre los tenés en contra. Los Sí, de azul y los vas a seguir teniendo en Sí. contra y no los podés contar en absolutamente nada. Pero sí, Y los de vos otros, tenés que dialogar. los amarillos, sí, verdes. Por supuesto, tenés todo que dialogar eso, ¿sí? con todos. UCR. Sí, con todos. ¿Sí? Tenés que hablar. Todos. Digo, vos pensás que viene la modernización laboral, que Sí. va a reclamar acuerdos, que va a reclamar consensos. Ahora, acuerdos para mejorar el mercado del trabajo. Vos pensás que hoy tenés 8 millones de argentinos que están en la absoluta precariedad, que no tienen un solo derecho, que no tienen obra social, que no tienen ART, que no tienen aportes jubilatorios. Y sin embargo, la discusión hasta ahora los ha invisibilizado porque no han estado presentes en la discusión. Y esos son los que hoy tenemos que poner en la lupa, los que tenemos que decir, para ellos vamos a legislar. Esta reforma laboral no va a quitar derechos y por eso es importante. No va a quitar derechos. No va a quitar derechos. Le voy a pedir a la producción que me prepare el cortecito. Hoy ¿Sabes por qué? entrevisté a uno de los dirigentes de la CGT, a sí. Argüello, a uno de los 3 nuevos dirigentes que asumieron esta semana. Y ahora cuando los tengas lo vamos a escuchar. Existen lo que se llaman derechos adquiridos y vos no podés retasear o recortar derechos. Y entonces todos aquellos, esos 6 millones de trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo, la 2744, o que se rigen por convenios colectivos de trabajo, digo, con esa ley, van a seguir en ese régimen. Ahora, después lo que va a ocurrir es que van a ingresar una serie de trabajadores y van a ingresar con otro régimen laboral, pero eran trabajadores que estaban totalmente en la más absoluta precariedad, que se conoce normalmente como no registrados o en negro. Sí, 40% es. Pero más de 40, más ya superan los trabajadores no registrados a los trabajadores registrados privados en la República Argentina. 6 millones de trabajadores. ¿Y eso lo registrados. cambia esta Y vos reforma fijate, laboral? Pero ¿Lo va por a cambiar? supuesto, claro que lo va a cambiar, porque entre otras cosas se va a poder discutir, y esto es una de las cuestiones que tiene que debatir el Congreso, se va a poder discutir por regiones o por provincias. Digo, y esto me parece que es importante, pero me parece no es lo mismo Vaca Muerta, ¿no? Exactamente. que el norte del país, por ejemplo. Digo, ni son los mismos salarios, ni es el mismo trabajo. La productividad va cambiando de acuerdo a las regiones y a las provincias del país. Pues me dijo y el hay que dirigente tener en sindical que cuenta- querían que trabajaran 12 horas. Escuchémoslo a Argüello y ahora el ministro le contesta. A ver. Hoy todos tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo tenemos que unirnos, si no, todos divididos nos llevan puesto todos juntos, ¿no? Arrancó suave la nueva CGT. ¿Por qué? ¿Cómo ven al gobierno de Milei? El gobierno de Milei, solo sabemos de lo que está haciendo un desastre, ¿no? Ustedes saben muy bien que esto es un pedido de la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario. ¿Pero qué Por eso interés digo que es un tiene? gobierno cipayo, no entrega solamente los recursos naturales, sino ahora también quiere entregar a los ciudadanos y también a los trabajadores. ¿Pero qué interés puede tener Estados Unidos en eso? Esos recursos naturales. ¿Pero qué tiene que ver con la reforma Quiere laboral? tener un país. Y sí, porque quiere tener trabajadores que sean totalmente indefensos, que no tengan ningún derecho para poder hacer ellos lo que quieren, ¿no? Bueno, así lo calificó gobierno cipayo, es el nuevo titular de la CGT, ¿no? Los son sindicalistas son el Sí, elenco sí. estable de la política argentina. Vos fíjate, cambian los políticos, pero los que siempre permanecen al frente de sus sindicatos, conduciéndolos, con posibilidades de reelecciones eternas, son los Yo sindicalistas. pensé que iban a ser más dialoguistas, que venía una nueva CGT para dialogar con el gobierno, pero Bueno, yo creo, a ver, yo no pongo a todos en la misma bolsa. Bueno, pero recién yo creo que hay Cipayo. sindicalistas, que sí, que efectivamente se dan cuenta que esta ley laboral no da para más, que el empleo privado registrado no crece desde hace más de 10 años en la República Argentina y que necesariamente una de las reformas que tenés que hacer para garantizar el crecimiento, una es la modernización laboral. La otra es la rebaja de la presión tributaria. Tenés que ir bajando impuestos, pero la modernización laboral está claro que la tenés que dar. Tenés que ir a otro marco normativo. No ha dado resultados este marco normativo. Y no se trata de imponer más horas. No, muy por el contrario, no se trata de eso. Estos son los fantasmas con los cuales nos corren para obturar cualquier tipo de discusión. No quieren discutir las leyes laborales en la República Argentina y en definitiva terminan defendiendo a ese sindicalismo rancio que tiene el país desde hace muchísimo tiempo. Flojo, el sindicalismo es muy flojo, lamentablemente, Sí, claro. pero hace falta un sindicalismo. Yo estaba pensando, los empresarios también, algunos, por ejemplo, les gusta algunos modelos, no sé, como puede ser el de Paraguay, se enamoran de algunos,
Y ojo que, digo, el trabajador argentino tiene otros derechos y que no quiere perderlos. Es que el trabajador argentino, Franco, que hoy está registrado, va a seguir teniendo los derechos de la ley de contrato de trabajo. El que no está registrado, hoy no tiene ningún derecho y nadie lo defiende. No tiene ningún derecho, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a licencias, no tiene sueldo anual complementario, no le pagan ninguna hora extra ni por casualidad. Digo, no le reconocen ningún tipo de derecho. Entonces, sobre ellos nosotros, en definitiva, estamos buscando legislar para posibilitar, entre otras cosas, que ingresen a un mercado laboral que hoy los excluye. Que ingresen a un mercado laboral que hoy los abandona, que hoy no les concede ningún derecho. Entonces, digo, ¿qué tipo de cuestionamiento puede existir si vos, en definitiva, no vas a tocar los derechos de aquellos que sí efectivamente ya se encuentran dentro del sistema, ya tienen sus licencias, ya tienen sus sueldos anuales complementarios, ya tienen sus vacaciones pagas? Digo, todos se van a acordar muy bien de cuando Macri gana las elecciones en el 2017, ¿no? Y hace ese intento de reforma previsional que termina con las toneladas de piedra, ¿no? Sí, eso fue en el 2017, exactamente. Sí. Fines de 2017. Por eso pregunto, porque hay sindicalistas que dicen que hay que salir a la calle, como la CGT, como ATE, que hoy tuiteó uno de los titulares de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que van a salir a la calle porque dicen si los gobernadores no nos protegen. Conocen el proyecto, bueno, vos fijate lo que pero imaginás un escenario así para fin de año. No, para nada, porque las condiciones de la Argentina son absolutamente distintas. Estamos viviendo un país que está derrotando la inflación y que el año que viene la inflación va a ser cero. Un país que también está derrotando a la pobreza y viene bajando semestre y trimestre tras trimestre. Digo, un país que viene resolviendo y poniendo orden en la calle. Algo que no estaba en el 2017. No. Digo, era una Argentina que estaba sitiada por las organizaciones sociales y por los sindicatos. Sí, acampes piqueteros, pero por supuesto, recordemos lo que era no solamente Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino todo el interior del país. 9.000 piquetes se registraron en un año. 9.000 piquetes se registraron en un año. No nos olvidemos porque esa Argentina dejamos atrás el 10 de diciembre. ¿Qué dirías que logró Sandra Petovelo con esto? ¿Cómo hizo que no estuvieran más los grupos piqueteros? Que cuando hablaban decían, no, nosotros representamos trabajo de Sandra Petovelo, un enorme trabajo de Sandra Petovelo, desarticulando ese andamiaje que se había generado por años de estos famosos gerentes de la pobreza que terminaban intermediando y además que incluso hasta les cobraban algún tipo de comisión, se enriquecían miserablemente con los planes que administraban. Por un lado Sandra Petovelo, por el otro lado Patricia Bullrich con las fuerzas de seguridad. Me parece que ellas ambas con un programa económico llevado adelante por Toto Caputo que ha dado resultados, permitieron que inmediatamente se recuperara el orden, ni más ni menos, el que las hace las paga. En una entrevista reciente, el ministro de Defensa Luis Petri defendió sin titubeos la reforma laboral. Dijo que los sindicatos son el elenco estable de la política argentina, cambian los gobiernos. Pero ellos siguen ahí, cómodos, cuidando sus privilegios. Y tiene razón, porque mientras millones trabajan sin registrar, hay gremios que siguen discutiendo beneficios para unos pocos. El proyecto del gobierno no quita derechos, moderniza, propone contratos flexibles, indemnizaciones más claras, fin de los privilegios dentro de los convenios, y más libertad para que la gente consiga trabajo formal. La oposición lo llama ajuste. Pero en realidad es orden. Los gremios lo saben, si se aprueba esta reforma. Su monopolio de poder se termina. La oposición también lo sabe. Un país productivo y moderno no necesita intermediarios. Por eso se oponen, no por convicción, sino por conveniencia. Porque cuando se acaban los privilegios, los que vivían de ellos se quedan sin discurso. Petri fue claro. La madre de todas las batallas se va a dar en el Congreso. El gobierno no va a retroceder. No hay marcha atrás en la decisión de cambiar este país de raíz. Argentina no puede seguir siendo rehén de dirigentes que viven del conflicto. El futuro ya empezó. Y esta vez, el rumbo no se negocia. Mientras algunos gritan, otros construyen. Mientras unos lloran por perder privilegios,
Otros trabajan por recuperar el valor del esfuerzo. Este gobierno no es perfecto, pero tiene rumbo. Y en la Argentina del esfuerzo, los parásitos del sistema ya no tienen lugar. Suscríbete al Disruptivo, deja tu like. Y compartí este video si crees que ya es hora de cambiar las reglas del juego. Comenta. ¿Crees que la reforma laboral es necesaria para sacar al país adelante? El Disruptivo, rompiendo los relatos, no el futuro.